Aleluya, gloria sea a nuestro Señor Jesucristo en esta tarde. Este es el pastor Lázaro González trayéndole otro poderoso mensaje de la palabra del Señor. Y en este momento quisiera yo dar una pequeña explicación y creo que es necesaria. Cuando usted va a estudiar la Biblia, no importa que usted sea un pastor, no importa que usted sea una oveja, no importa que usted sea un evangelista, un maestro. Mire, todos nosotros tenemos que, antes de enseñar la palabra del Señor, tenemos que instruirnos, tenemos que dejar que el Espíritu de Dios nos enseñe, nos instruya. Usted no puede pararse en un lugar a predicar, a enseñar la palabra de Dios solamente porque usted quiere un título o solamente porque usted quiere mostrar su habilidad como persona o solamente porque usted es uno de estos asalariados que quiere o se ha aprendido algunos versículos de la Biblia. Mire, se la puede haber aprendido completa desde Génesis hasta Apocalipsis para usted llenarse los bolsillos a través de eso que usted aprendió. Déjeme decirle, no funciona. No le va a funcionar. ¿Por qué? Bueno, primero que todo, usted necesita nacer de nuevo, porque al final de cuentas, Dios conoce su corazón. Usted va a engañar a aquellos que le van a oír, pero lamentablemente Dios conoce su corazón y por qué lo está haciendo. Ahora, están aquellas otras personas que en realidad han nacido de nuevo, son hijos de Dios, pero están mal enseñados. Llevan 30, 40, 50, 60, 80 años en el Evangelio, pero han arrastrado todos esos años, toda esa tradición, toda esa gama de dogmas de hombre que han sido impuestas, pero no va de acuerdo, no va de acorde a la palabra del Señor. Y bueno, en casi todos los estudios que yo traigo, yo muestro esto. Pero lamentablemente la mayoría de los hermanos, como pasaba ya en el pueblo hebreo, el Señor dijo en cierta ocasión, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Pues lamentablemente, digo yo, hoy en día, lo mismo le está pasando al cuerpo de Jesucristo. ¿Por qué? Por la misma razón. Porque no hay conocimiento. Entonces usted ve la mayoría de los hermanos, inclusive pastores, por la radio, por la televisión, en las congregaciones, usted los oye. No, porque aquí sí se predica la sana doctrina. Porque aquí sí, desde Génesis hasta Apocalipsis. Mire, querido hermano, como decía el apóstol Pablo, no me canso yo de repetirles las mismas cosas. Y yo no quiero que usted piense de que yo soy una de estas personas que quiere mostrarle a usted de que yo sé más, de que la verdad la tengo yo. No, hace varios años, yo diría 3 años y medio, 3 años, 3 años y medio, mi esposa asistía aquí a una congregación. Yo algunas veces iba por acompañarla, pero una vez que esta congregación se desintegró, pues entonces la persona que pastoreaba se encargó de decirle a muchos hermanos, tengan cuidado con este hermano, refiriéndose a mi persona, porque tiene una doctrina extraña. Bueno, eso fue un error. Yo presenté cara a cara a esta persona y me negó que había hecho esto, pero en realidad no me importó mucho porque el Señor es el que conoce si lo hizo o no. Pero yo sé que lo hizo porque después muchos hermanos me lo informaron. Pero ¿sabe qué es lo que pasa con todo esto? Porque hay veces, hermanos nuestros, no podemos decir que son hermanos que no nos conocen, inclusive hermanos que nos conocen o conocen a este servidor,
que en un momento le hablaban y compartían, pero de repente pues entonces ya no le hablan, no hay una comunicación, no hay una hermandad. Y entonces, bueno, es por esto mismo, porque ellos piensan que los que están bien son ellos. Entonces, al ellos oír algo diferente a lo que ellos han venido arrastrando durante todos esos años, mire, no importa quién le enseñó, no importa a qué instituto usted fue. Yo soy de las personas, mire, yo digo lo que dice Pablo en su palabra. Pablo decía o dice ahí en su palabra, yo no soy apóstol por hombre o ni de hombre, no, sino por Jesucristo. Y en este caso, bueno, yo no me proclamo apóstol, yo digo pastor. Es más, yo soy, mire, evangelista, pastor y maestro. Escuche aquí, usted sabe lo que quiere decir maestro. Porque una cosa es predicar, escúchame bien, y otra cosa es enseñar. Y vuelvo y te repito, yo no me estoy dando golpe de pecho para que tú digas, escucha. No, yo lo que quiero es que tú entiendas el por qué tú has estado equivocado o equivocada. Esto no es nada personal en contra de nadie, esto es en general para todo aquel que me vaya a oír. Porque mira, es triste que el cuerpo de Jesucristo esté separado. Es triste que no se ayuden los unos a los otros. Es triste que no hagan o no cumplan lo que dice la palabra. Pablo dijo allí en Corintios, mira, Dios se encargó de poner a cada uno en su lugar. De tal manera que si uno tiene un problema, el otro se va a entristecer de ese problema. ¿Por qué? Porque somos parte del mismo cuerpo. Si te das un golpe en la mano y el otro es el pie, pues los dos van a sentir el golpe. ¿Por qué? Porque somos parte del mismo cuerpo. Ahora, cuando tú le viras los cañones allí a otro hermano, porque tú piensas de que tú estás bien, de que lo que tú enseñas o lo que te enseñaron a ti, que tú te has encargado de repetir por todos estos años, si tú en realidad usar de una buena hermenéutica bíblica, de una buena interpretación bíblica, de hacer una buena exégesis, coger allí la palabra y desmenuzarla y ir allí al contexto inmediato y contexto general para ver si es verdad que estás en la doctrina correcta. Porque hoy en día todos estos hermanos se han encargado no solamente de arrastrar con todas estas malas enseñanzas, sino de opacar a aquellos que ellos piensan que son los que están mal. Bueno, déjame decirte que es tu obligación. Pablo le dijo a Timoteo, procura presentarte ante Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que sabe trazar bien la palabra de verdad. Escucha, la palabra de verdad. Cuando hablamos de la palabra de verdad, no estamos hablando como dicen por ahí, no, porque aquí se predica la sana doctrina. Y entonces tú le preguntas a ellos, ¿y cuál es la sana doctrina? El hablar en lengua, el profetizar, el moverse, el temblar, el brincar, meterse por abajo de la silla. Y no estoy criticando a nadie, escuche aquí. Yo respeto la manifestación personal de cada uno, como también respeto y conozco a través de la palabra de Dios la manifestación del Espíritu, en el cual no hay ninguno de estos relajos, ¿yo? Y para que usted no me juzgue, yo creo en las lenguas bíblicas. Escuche aquí, tenemos un mensaje allí titulado El verdadero don de lengua. No vaya a pensar que usted diga por ahí, no, el pastor dice que no existen las lenguas. Bueno, te recomiendo ese estudio para que tú entiendas cuál es el verdadero don de lengua y cuál es la manifestación del Espíritu, no la del ser humano. Pero bueno, este mensaje no de las lenguas. Yo he titulado este estudio Espíritu, alma y cuerpo.
Y yo hice un estudio hace mucho tiempo, pero he querido profundizar un poco más en este, ya que, bueno, el Señor tiene su vía, su manera de cómo no solamente hacer crecer a los hermanos, sino que si hay alguno de ellos que es humilde y entiende que la palabra que vamos a traer en este día, la cual no es mía, déjame decirte, ha estado ahí por miles de años. Lo que pasa es que muchos no saben interpretar la palabra de Dios. No, porque unos dicen no, porque tú sabes, yo no entiendo esto, porque cada uno la interpreta a su manera. Mira, la Biblia tiene una sola manera, ¿ves? Y es la manera que Dios le dio. Ya está interpretada. ¿Ves? Lo que Dios dice ahí es lo que es. Ahora, si tú vienes ahora y me dices, no, porque el profeta tal, porque Dios me dijo, y tú traes una revelación diferente a lo que dice la palabra de Dios, tú tienes un gran problema. Mire, yo tengo mucho problema con eso de que Dios me dijo. Si lo que Dios le dijo a usted no se encuentra en la Biblia, usted tiene un gran problema. ¿Usted quiere que Dios le hable? Lea la Biblia. Ahí está. Pastor, pero el apóstol Pablo habla de los profetas. Bueno, tenemos otro estudio que habla de los profetas. Pero mire, vamos a dejarlo ahí para que usted oiga ese estudio. Creo que se titula Son las profecías para hoy. Búsquelo allí en YouTube, Pastor Lázaro González, búsquelo y usted va a saber mi opinión escritural en cuanto a ese tema. Pero volviendo a este, espíritu, alma y cuerpo. Y hoy en día que hay mucha confusión en cuanto a dónde van los muertos al morir. Y yo escuchaba a un pastor decir, no, porque el alma, hablar del alma es hablar del cuerpo y del espíritu. Entonces se fue allí a Génesis 2:7 y entonces, bueno, dio una explicación que no es válida. Porque entonces al decir que el alma es el mismo cuerpo y el mismo espíritu, que todo eso es el alma, pues entonces ya hay un problema escritural. ¿Ve? Es nuestro hermano, yo no voy a decir su nombre porque en realidad eso no viene al caso. No, yo lo que quiero es que todos crezcamos en la palabra del Señor. Y olvídese de todas las interpretaciones que haya. Todas esas que usted conoce, que le enseñaron en el instituto, que le predicó su pastor, que se la sigue predicando. Mire, no la coja con el pastor. Usted siga yendo donde su pastor. Usted apoya a su pastor, pero crezca. Crezca que el Señor le va a dar una oportunidad donde usted pueda corregir a su pastor. Sin necesidad de pararse y decirle, pastor, usted está mal porque yo soy el que tengo la verdad. No, Señor. Usted sométase, órele allí en su recámara a su Señor. Padre, dame una oportunidad, que sea el mismo pastor que me pregunte, que me mande a predicar, lo que sea, para yo poder enseñar tu palabra y que Él pueda salir del error. Eso es lo que tenemos que hacer los unos con los otros. Usted no puede coger ahora y virarle la espalda a un hermano y virarle los cañones hacia arriba solamente porque usted piensa que el hermano está equivocado y usted está bien. No, pase su doctrina por la palabra del Señor, usando todas estas herramientas que hemos aprendido. Una vez que usted sabe utilizar el contexto inmediato, el contexto general, el idioma original, a quién se le dijo, con quién se estaba hablando, todas estas cosas y muchas más, pues entonces usted va a aprender. Y no solamente va a aprender a interpretar la Biblia, sino que usted va a saber que ha estado todos estos años arrastrando con algo que no era correcto. Pero bueno, vamos a desarrollar este tema. Y antes de desarrollarlo, yo quisiera leer un pasaje de la Biblia, el cual se usa para decir
que el alma sigue consciente después de la muerte. Pero bueno, antes de leer el pasaje, vamos a orarle allí a nuestro Señor para que sea Él el que tome control de este estudio. Padre, te doy gracias por la oportunidad que tú me das de traer una vez más tu palabra, esa poderosa palabra, tu poderoso evangelio. Permite, Señor, que sea ella la que transforme las mentes y los corazones para entender este tema. Tú sabes, Señor, que solo quiero exponerla tal y como está. Solo es cuestión de saber interpretarla a través de tu Santo Espíritu. Y sé, Señor, que con tu ayuda todos vamos a crecer en ella. Gracias, Padre, porque sé que vas a ser aún mayor de lo que yo te estoy pidiendo. Pero sobre todo, que se haga tu voluntad. Yo sé que tu palabra nunca vira atrás vacía, sino que da fruto. Penetra allí hasta dividir la tradición de tu verdadera palabra. Y todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muevas un momento conmigo allí a Lucas, capítulo 16, versículo 19. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Escuche, fue sepultado. Escuche aquí para que usted vea la contradicción que hay después. No en la palabra de Dios, no, en el entendimiento o en la explicación que dan los hermanos que usan este pasaje para decir que cuando usted muere, pues entonces usted sigue consciente. Entonces dice que fue sepultado, escuche, allí en la tumba. Pero entonces el versículo 23 dice, y en el Hades. Escuche, porque aquí luego vamos a hablar del Hades. Usted no puede confundir el Hades con el sepulcro. No, en el sepulcro pusieron el cuerpo del rico, pero su alma fue al Hades. Y claro, como le dije, vamos a explicarlo un poco más adelante. Ahora lo que está pasando aquí es que entonces al Señor explicarle este pasaje, pues entonces el Señor está queriendo mostrarle a ellos una verdad futura. Les está enseñando a ellos, número uno, de que una vez que tú partas de esta vida, no hay oportunidad para arrepentirte. No. El destino del hombre se resuelve en esta vida. Y eso es lo que le está enseñando Jesucristo a ellos en este pasaje. No es que esto sea así literal. No es que esto sea real. No. El Señor usó esto para que ellos comprendieran una verdad futura. Vuelvo y te repito. Pero bueno, yo sé que con esta explicación tú no te vas a quedar conforme. Por eso vamos a ir durante todo este estudio para yo explicarte a través de la Biblia el por qué este pasaje no pudo ser literal. Pero bueno, seguimos leyendo. Primero dice en el 22 que fue sepultado este joven rico. Y en el 23 dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Escuche, porque en el sepulcro no hay tormento ninguno. Y vio de lejos a Abraham, dígame usted, un muerto mirando, y a Lázaro en su seno. Entonces, él dando voces,
Escuche, porque el muerto hablaba. Dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le respondió: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también los males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, y de allá pasar para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: O si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Ahora bien, vamos a analizar este pasaje pasándolo, escuche bien aquí, por el contexto general de la Biblia, para ver si podemos resolver el enredo que tienen muchos hermanos. Hermanos nuestros, escuche aquí. Ahora, a nosotros decir, es más, nosotros no, al ellos decir que este pasaje es literal, ellos tienen varios problemas y se los voy a explicar. Número 1, recibió este rico su recompensa. Escuche aquí, Colosenses 3:24 dice el apóstol Pablo: sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, hablando de los salvados. Mas el que hace la injusticia, hablando de los perdidos, en este caso este joven rico, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de persona. O sea, tanto el justo como el injusto recibirán su recompensa. Pero este no recibió nada, ni Lázaro, ni el rico. Aparte de eso, escuche, el problema número 2. No tuvieron una resurrección. Sí, porque según los hermanos que enseñan esta posición, pues ya Lázaro ahora mismo está en los cielos y el rico en el infierno, sin haber sido resucitado ni transformado. Sí, porque la situación es la siguiente, y lo vamos a estar leyendo un poco más adelante. Según la enseñanza de los hermanos, vuelvo y repito, pues entonces ya Lázaro ahora mismo está en el cielo y por consiguiente el joven rico está en el infierno, sin haber pasado por la resurrección, sin haber sido transformado, sin haber recibido su recompensa, etcétera, etcétera. Pablo dice en 1 Corintios 15:20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Escuche, porque Jesucristo fue el único que resucitó para nunca más morir. Escuche, Jesucristo. Versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Escuche, porque eso tiene que pasar antes de que usted diga de que se muere y se va directamente al cielo sin ser vivificado primero. Eso es un error, mire, tremendo. Versículo 23. Pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias. Muchos cogen estas primicias para decir, bueno, esto fue lo que Jesucristo se llevó al cielo. Escuche, no, Cristo las primicias quiere decir, Cristo fue primero, luego los que son de Cristo en su venida. Pero estos dos se fueron
con sus mismos cuerpos, uno al cielo y el otro al infierno. Sí, porque vuelvo y repito, como a pesar de que dicen ellos que en ese momento estaba Lázaro en el seno de Abraham, cuando Cristo resucitó, dicen los hermanos, que se lo llevó al cielo, incluyendo a Lázaro, sin pasar, vuelvo y repito, por una resurrección y transformación. Entonces, por consiguiente, si Lázaro fue al cielo, porque Jesucristo, bueno, se lo llevó, entonces, por consiguiente, el rico está en el infierno. ¿Sí o no? Bueno, eso no lo pueden negar los hermanos, porque si no estarían contradiciéndose. Pero vuelvo y repito, esto es ir en contra de la palabra de Dios. El apóstol Juan dice en Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mal entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Pero este rico no tuvo que ir al juicio, fue lanzado de una sola vez. Mire, querido hermano, no hay nada en la Biblia que diga que los muertos hablan, con excepción a este pasaje de Lázaro y rico. Escuche lo que dice la Biblia. Y vuelvo y te repito, este pasaje no es literal. Jesús está aprovechando el momento para enseñarle a ellos una verdad futura. El destino del hombre, cómo iba a ser. Eso es todo lo que está haciendo Jesucristo en ese pasaje. Pero escuche lo que sí dice la Biblia en cuanto a los muertos. Escuche, Eclesiastés 9:7. Porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Escuche, porque esto es palabra del Señor. Esto no es invento mío. Versículo 10. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza. Porque en el Seol donde vas, y aquí Seol es porque está en el Viejo Testamento que fue escrito en hebreo. Pero aquí Seol es allá en el centro de la tierra donde van las almas cuando mueren. El alma, no el cuerpo. Dice, porque en el Seol donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Escuche lo que dice Daniel 12:2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Escuche, porque entonces Daniel no está hablando del cuerpo. Daniel está hablando del alma, no está hablando del cuerpo. Eso es otro error. Pues entonces dice que unos serán despertados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El alma es el que va a oír la palabra de Dios cuando le digan, oye, vengan fuera, cuando los ángeles vengan y vayan a resucitarlo, ya sea al bueno o al malo. El alma es el que está descansando, la que está durmiendo. No hay tal cosa como que el cuerpo es el que Jesucristo viene a resucitar. Ahora, ¿cuál es la teoría de los hermanos en este pasaje de Lázaro y el rico? Bueno, sacar la palabra de Dios fuera de contexto para probar, como ya dije antes, la supervivencia del alma después de la muerte. Pero mire, yo le voy a
le voy a enseñar cuáles son los pasajes que ellos usan para torcerlos y hacer una doctrina de ellos, usando un texto fuera del contexto para hacer un pretexto después, o sea, una doctrina de error. Y se lo voy a comprobar, mire, Mateo 27:51, dice así: y he aquí el velo del templo se rajó en dos de arriba a abajo. Entonces conectan este pasaje con Hebreos 10:19, que dice: así que, hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Entonces vienen ellos y te dicen: ¿te fijas? Ya no es como antes, ya morimos y tenemos acceso directo al cielo. Ya ellos interpretaron eso de aquí, de estos dos pasajes. Pero está hablando el escritor de los Hebreos de eso aquí. Bueno, si usted estudia el contexto inmediato de Hebreos 10:19, usted se dará de cuenta que no es así. Pero bueno, ellos no paran allí, sino que siguen buscando escrituras que apoyen la doctrina de ellos. Mire, Efesios 4:8, por lo cual dice: subiéndolo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Bueno, aquí ellos asumen que todos aquellos santos que estaban en el seno de Abraham, Jesucristo se lo llevó al cielo. Todos aquellos que estaban cautivos, pues entonces Jesucristo fue allá al seno de Abraham y se lo llevó al cielo. Pero dice así este pasaje. Claro que no. Otro pasaje que usan ellos para alimentar esta doctrina es el pasaje del ladrón de la cruz. Vamos a hacer un momento conmigo allá. Lucas 23, versículo 39. Y siga la línea del estudio para que usted aprenda dónde está el error de nuestros hermanos. No vamos a decir como dicen muchos por ahí: no, porque son falsos maestros, no, porque son hijos del diablo. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado, porque fueron lavados con la misma sangre. Una cosa es que ellos se hayan encargado de repetir lo que le enseñaron y de no estudiarte por ellos a decir que son falsos hermanos y falsos maestros, hijos del diablo. No, son hermanos equivocados, punto y aparte. Bueno, dice Lucas 23:39, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Dígame usted. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos según nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, aquí los hermanos se agarran de aquí también. Acuérdense que vienen empatando escritura con escritura para poder sustentar su doctrina de error. Pero bueno, aquí vamos a tener que usar otra herramienta, la cual es traer este pasaje de Lucas 23:43 a través del idioma original. Y le voy a leer el idioma original para que usted vea lo que dice. Y dijo a él: amén, a ti estoy diciendo hoy, con de mí estarás en el parque jardín. Bueno, escuche, porque el idioma original no usa la palabra que usa la Reina Valera,
donde le dijo en el versículo 43, de cierto te digo que hoy, la palabra que, escucha para que aprendas, no existe en el idioma original. O sea que Jesucristo en ningún momento le dijo al malhechor, de cierto te digo que hoy. No, de cierto te digo hoy que estarás, tiempo futuro, conmigo en el paraíso. No en ese mismo día, y te lo voy a comprobar un poco más adelante. Mire, cuando nosotros seguimos estudiando la Biblia dentro de su contexto, pues entonces es que nosotros sabemos qué fue en realidad lo que Jesús le contestó a este malhechor. Mire, Juan 20:11, vaya un momento conmigo ahí. Yo le voy a enseñar a usted en este día a cómo usted usar no solamente contexto inmediato. Contexto inmediato siempre es lo que está antes y después del versículo que estamos tratando. Pero en este caso vamos a usar el contexto general, porque la palabra de Dios no se puede contradecir. No importa que la haya escrito Pedro, Juan, no importa. Fue el mismo Espíritu Santo que le inspiró la palabra a ellos, se la sopló. Pues entonces los dos tienen que estar de acuerdo. No puede haber contradicción porque es la palabra de Dios, no fue la de ellos. ¿Cuántos entienden? Y cuando usted se encarga de estudiar y poner todos estos puntos a la hora de usted hacer un estudio, usted no va a tener problemas. No condene a los hermanos que están equivocados, pero muéstrele todas estas cosas para que a través del Espíritu Santo y la humildad que ellos puedan tener, decir, wow, en realidad que yo estaba equivocado. Voy a empezar por pedirle disculpas a mi Señor, por pedirle disculpas a la gente que yo he enseñado y llamar al pastor y decirle, pastor, muchas gracias porque en realidad Dios lo ha usado para sacarnos a nosotros del error. Y si usted no es lo suficiente humilde para hacerlo, no se preocupe, a mí no tiene que llamarme. Mire, métase allí con el Señor y déle gracias por su palabra, porque a final de cuentas no es mía, es de Él. Mire, contexto general, para probar que Jesús no le dijo en ningún momento al malhechor que en ese mismo día iba a estar con él. Escuche, Juan 20:11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué llora? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué llora? ¿A quién buscáis? Ella pensando, o el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose a ella, le dijo, Rabino, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, escuche bien aquí, querido hermano, porque aún no he subido al Padre. ¿Usted escuchó? Otra escritura para probar que es imposible que Jesús le haya dicho al malhechor que ese mismo día iba a estar con él en el cielo o en el seno de Abraham, en el paraíso. Mire, 1 Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero Jesús murió en ese instante y estuvo 3 días muerto, su cuerpo en el sepulcro y su alma en el Hades. Dice el versículo 5, y que apareció a Cefas y después a los 12
Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. ¿Se fija qué fácil es encontrar las falsas enseñanzas? Y vuelvo y repito, no es que sean falsos maestros o hijos del diablo, como dicen por allí. No, son hermanos mal enseñados, pero son hermanos nuestros. Otra escritura que se usa para decir que, bueno, los cristianos morir se van al cielo. Segunda de Corintios 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Entonces vienen los hermanos y deducen que es allí donde vamos a vivir, en el cielo. Es igual que cuando le leen allí Juan 14, donde dicen, no, porque voy a preparar lugar para que donde yo estoy ustedes también estén. Pero bueno, aquí en 2 de Corintios 5:1, ¿de qué estaba hablando Pablo aquí? ¿De que nos vamos a vivir al cielo? Claro que no. Mire, estaba hablando de nuestro cuerpo. Esa es la morada de nuestra alma. Escuche, contexto inmediato de 2 de Corintios 5:1. Escuche, aprenda, querido hermano. Versículo 2. Recuérdese que el contexto inmediato siempre es lo que está antes y lo que está después. Usted no coge un pasaje, un versículo para hacer una doctrina cuando usted no sabe ni de qué se está hablando aquí. Versículo 2. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues está hablando del cuerpo glorificado que vamos a tener. Versículo 3. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Versículo 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes con el Señor. Ahora, ¿qué quiso decir Pablo aquí? Que estar ausente del cuerpo es estar allá arriba con el Señor, como enseñan los hermanos. No, querido hermano. Pablo lo que está diciendo es que mientras que tú estés en este cuerpo, vas a estar privado de poder estar con el Señor. Y que además eso va a pasar cuando Cristo venga. El tú poder estar con el Señor va a depender de que Jesucristo venga en su segunda venida. Tú seas despertado, seas resucitado, seas transformado, que de eso es lo que está hablando Pablo aquí. Pablo está hablando aquí de la transformación del cuerpo. No puedes usar el pasaje de Lázaro y de rico para decir que vas al cielo o al infierno al morir. No, fíjate que Pablo no está hablando o afirmando lo que dicen los hermanos. No, Pablo expresa su deseo, pero de ninguna manera está queriendo decir que el alma al morir se va directamente al cielo. Mire, sigamos leyendo para que usted mismo lo compruebe. Escuche, versículo 7. Porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos, versículo 8, problemático para estos hermanos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Quisiéramos. Era un deseo. Mire el versículo 9 para que usted vea. Por tanto,
procuramos también, o ausente o presente, serle agradables. ¿Por qué? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Se fijó? No puedes ir a ninguno de estos dos lugares sin primero compadecer los salvados ante el tribunal de Cristo y los perdidos al trono blanco. Mire, Dios no condena a nadie sin antes hacerle un juicio. Otro pasaje que usan los hermanos para sacarlo fuera de contexto. Mire, Tesalonicense, primera de Tesalonicense, capítulo 4, versículo 13. Versículo 13, repito, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo tanto, o por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, así estaremos siempre con el Señor. La confusión de los hermanos se encuentra en el versículo 14. Leámoslo nuevamente. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces vienen los hermanos y te dicen, ¿te fijaste? Estaban en el cielo y Cristo los va a traer para que cojan su cuerpo transformado. Sí, porque eso es otra cosa. Estos hermanos nuestros piensan que es el cuerpo que Cristo viene a resucitar. Que lo que duerme aquí abajo es el cuerpo, porque dicen ellos que el alma subió al cielo al morir. Entonces Cristo la trae para transformarla, para que cojan el cuerpo y después llevársela nuevamente al cielo por 7 años. Bueno, nuevamente, eso no fue lo que quiso decir Pablo. Seguimos leyendo el contexto inmediato, versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habramos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, mire, no nos adelantaremos a los que durmieron. Bueno, si los que durmieron, o los que murieron, disculpe, se fueron al cielo, pues entonces, número uno, no hace falta una resurrección de muertos. Si ya están en el cielo, ¿para qué lo va a resucitar? ¿Para llevarse a quién? ¿Al cuerpo que fue enterrado? No, esa carne no puede heredar el cielo. ¿El cuerpo transformado? ¿Para qué? Si ya entró el alma al cielo. Usted no entiende, querido hermano, que para que el alma entre al cielo, tiene que entrar ya con un cuerpo glorificado. Entienda, aprenda, querido hermano. Pero bueno, nuevamente, si los que murieron se fueron al cielo, Pablo no diría aquí que ellos no se iban a adelantar a los que quedaron vivos en el momento del arrebatamiento. No, si ya estaban en el cielo, ¿cómo es que se iban a adelantar? Pues claro que se adelantaron según los hermanos, porque murieron y se fueron ya directamente allá arriba. Pero Pablo no está diciendo eso, Pablo no cree en esa doctrina. No, Pablo lo que enseña es que el cristiano cuando muere está ahí dormido, su cuerpo lo enterraron donde quiera. Es más, en el Apocalipsis el apóstol Juan dice que muchos murieron en el mar, ¿me entiendes? Otros los enterraron en su sepultura. Pero el alma fue allí al centro de la tierra, al Hades, a esperar a que venga el Señor a resucitarlo. Y mire, lo confirma aquí en el verso, en los versos 16 y 17. Escuche. El 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, o con voz de arcángel y con trompeta de Dios, un día me dice un hermano, no, porque esa trompeta
los perdidos no la van a oír. Bueno, eso es otro error. Pero mire, dice aquí, y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿De qué está hablando? ¿Del cuerpo? No, el cuerpo no va a resucitar, querido hermano. Está hablando del alma. No estaban en el cielo, están aquí abajo. El mismo Pablo, escuche, porque Pablo no se puede contradecir en decir una cosa en un lugar y otra en la otra. No, señor. El mismo Pablo dijo en 1 Corintios 15:35, mas dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Mira, no te lo estoy diciendo yo, lo dice Pablo. Al que haga esta pregunta, porque deberían de saberlo ya. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembra, mira, fue el alma, no el cuerpo. El cuerpo lo hizo el Señor del popo de la tierra, ese carapacho que tenemos, para que esa alma pudiera vivir ahí. Pero dice Pablo en el 37, lo que tú siembras no es el cuerpo que ha de salir. No, el cuerpo no sale, sino el grano desnudo. Mire, el alma. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pues está hablando del alma que creó. Y después le dio forma a un cuerpo de barro, del polvo de la tierra, y le sopló aliento de vida. Le dio el espíritu, la batería que necesita ese cuerpo para que se mueva. Versículo 37. Y lo que siembra, no siembras el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Mire, el trigo es el salvado y el perdido es el otro grano. Mire, la cizaña. Versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Mire, juntamente en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Muévase conmigo allí a el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pastor, pero el sepulcro no es el alma de David. Escuche aquí, hermano, usted que no estudia, usted que se ha encargado de repetir la mala enseñanza que le tiraron encima. No, despójese de todo eso. No se preocupe. Un día fui a una iglesia que me invitaron y un pastor ahí que lleva no sé cuántos años dice que es el pionero aquí en Ocala. Mire, querido hermano, no importa qué tiempo usted lleve, no importa. Eso no tiene nada que ver. Pablo le dijo a Timoteo que nadie tenga en mala estima tu juventud. Y bueno, eso se lo dijo Pablo a Timoteo, pero aquí este servidor, mire, lleva más de 34 años en el Señor. Llevo pastoreando aquí en Ocala 3 años y medio, pero escúcheme bien aquí. Pastoreando en Ocala. Pero el conocimiento, querido hermano, mire, ya tiene unos cuantos años. Y como decía Pablo, independientemente que tengo mis credenciales, escuche, porque yo también fui al instituto, querido hermano. Pero ¿sabe qué? Que tuve que meterme allí con el Señor y su palabra y su Espíritu Santo para poder llegar aquí ahora a este lugar. Y vuelvo y te repito, no es que yo quiera dármela de que me la sé toda. No, 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 no. Esto que te estoy enseñando es de Él y aquí ha estado. Lo que pasa es que no te enseñaron a hacer esto que te estoy enseñando hoy en día. No me juzgues. No digas que yo estoy mal solamente porque lo que te enseñaron a ti es diferente a lo que te estoy trayendo. Mira, lo que te enseñaron, pásalo a través de las escrituras. Y pasa este estudio también, a ver dónde vas a llegar. No te preocupes, a veces cerramos los ojos. A veces yo pongo videos o predicaciones ahí en la página de nuestra iglesia. Y yo sé que hay hermanos, mira, yo no vivo por eso de que si me le das like,
que si te gusta o no te gusta. Yo prefiero que tú lo escuches aunque no le des like. Pero muchos de ellos, como ya están así predispuestos a lo malo, a ten cuidado, pues ni lo oyen. Eso es un error, querido hermano. Es un error porque vas a seguir como estás. Vas a seguir acusando a los demás hermanos, a este servidor, sin saber qué es lo que tú estás hablando. Pero bueno, disculpe, mire, volvemos aquí. Dice que el sepulcro de David estaba con ellos hasta el día, bueno, todavía está allí. Dice el 30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viendo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, escuche, no en el sepulcro, no, ni su carne vio corrupción, mire, en el sepulcro. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que exaltándolo por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David, versículo 34, totalmente destrozante para esta doctrina. Porque David no subió a los cielos. Mire, el alma de David no subió a los cielos. ¿Qué pasó? Se le olvidó a Jesús llevárselo al cielo. Se olvidó a Jesús cuando fue allí a llevarse la cautividad, a llevarse a los santos, llevarse a David, un hombre que es o que era conforme al corazón de Dios. ¿Se le olvidó a Jesús, David? No, querido hermano, la palabra de Dios no se puede contradecir. Mira, otra escritura para apoyar esto. Seguimos con el contexto general. Hebreos 11:39. Y todo esto, cuando usted empieza allí a leer el capítulo 11 de los Hebreos, pues entonces cuando usted llega al versículo 39, que menciona a todos esos hombres de fe y mujeres de fe, dice el versículo 39, el escritor de los Hebreos, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para ellos o para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿De qué perfección está hablando aquí el escritor de los Hebreos? De la transformación de nuestro cuerpo, querido hermano. Y dice que aquellos santos no fueron transformados, perfeccionados todavía. Jesucristo no se pudo llevar a esas almas al cielo sin antes resucitarlo y transformarlo. Eso deséchelo. Empújelo que se cae. Esa doctrina es de cartón. Se moja y se deshace. Eso no es apoyado por la Biblia. Porque entonces, si cuando la persona muere se va al cielo automáticamente, pues ¿para qué tiene que haber una resurrección si ya están en el cielo? Para resucitar el cuerpo. Ese cuerpo no va a heredar el cielo, querido hermano. ¿Cuántos entienden? Dice aquí el escritor de los Hebreos que aquellos santos no fueron transformados todavía. Y esto concuerda con las palabras de Pablo en Primera de Tesalonicenses, que ya leímos, capítulo 4, versículo 15, donde dice que ellos, los muertos, hablando del alma, no se iban a adelantar a los vivos. No, lo mismo que dice el escritor de los Hebreos aquí. Aquellos santos que murieron allá, pues todavía están allí. Esa doctrina de que Jesucristo fue y se los llevó a la tierra, al cielo, disculpe. No, eso es un error. Ahora, ¿dónde va el alma a morir?
Ya le dije, al Hades, al centro de la tierra. Muchas veces confundimos el Hades con el sepulcro, pero ese es otro error. Hechos 2:27 dice, porque no dejarás mi alma en el Hades. Este Hades no es el sepulcro. Mire, Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Su alma, no el cuerpo. Es más, el cuerpo no lo enterraron en la tierra. Lo enterraron allí en una tumba encima de la tierra. Su alma, querido hermano. Efesios 4:9. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Su alma. Al Hades, porque ahí es donde van los muertos. Allá abajo, un lugar que hay en el centro de la tierra llamado Hades. No confunda eso con el sepulcro. Ahora te pregunto yo, ¿qué pasó con Cristo que fue al Hades y no fue al seno de Abraham? Y no me digas que el seno de Abraham es el Hades. No. Tuvo que ir, mira, al lugar que van las almas a morir, al Hades. Por eso fue que dijo Daniel, que ya lo leímos, hablando del tiempo del fin. Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Escuche, todos esos santos de allá que ustedes dicen que se fueron al cielo porque Cristo se lo llevó. No, dice Daniel, que en el tiempo de fin, cuando ya no haya más tiempo, cuando se acabó ya el tiempo de la gracia, pues entonces todos esos santos serán libertados. Entonces dice el versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Escuche, despertados porque están durmiendo, murieron. El alma, no el cuerpo. El cuerpo no va a ser despertado, ni tampoco va a oír la voz de Dios cuando venga a despertarlo, la voz de trompeta. No, Señor. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. No están los salvados en el cielo y los perdidos en el infierno. No vendrá la hora que el Señor los va a resucitar, hablando del alma y su cuerpo. Bueno, pues ya usted sabe la historia. Mire, se lo voy a leer, Mateo 27:50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu y murió. ¿Quién? Murió Jesús, su cuerpo y su alma. ¿Por qué? Bueno, porque dice Santiago que el cuerpo sin el espíritu está muerto, porque el espíritu es el que le da vida al cuerpo. El cuerpo fue al sepulcro. Juan 19:38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la
preparación de las Pascuas de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Y el alma fue al lado, al centro de la tierra, donde van todos los muertos, todas las almas de los muertos, sean buenos o sean malos, salvados o perdidos. Y en la resurrección es que el Señor los va a separar. Escuche, no se guíe por el pasaje de Lázaro y el rico. Mateo 13:47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en la mar recoge a toda clase de peces y una vez llena se sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos. ¿Por qué? Porque están allí juntos, en ese Hades, esa recámara de que había una recámara para los buenos y una recámara para los malos. Mire, déjeme decirle, si usted se estudia el trasfondo cultural de los judíos, pues sí, para ellos pensaban que eso era así. Por eso que Jesús le trae esa parábola o ese pasaje, el cual no es literal. Pero no es que existieran una recámara para los buenos, otra para los malos, y que Jesucristo cuando resucitó, pues fue allí y fue a la recámara de los buenos, se los llevó al cielo, y a la recámara de los malos y se los llevó al infierno. No, eso no es bíblico, querido hermano. Versículo 50, y los echarán en el horno de fuego, allí será lloro y el crujir de dientes. Mire, los salvados resucitarán primero, van al encuentro del Señor en las nubes, como dice Pablo, y en ese mismo momento los perdidos vivos sufrirán la guerra del Armagedón. Y todos, después de haber sido aniquilados, junto con aquellos perdidos que ya estaban muertos, pues entonces serán despertados para que compadezcan ante el trono blanco, sean juzgados, condenados, y después es que serán lanzados en el lago de fuego. No es como dicen muchos hoy en día, de que muchos tienen al infierno lleno de gente. Unos han ido allá y han visto a Michael Jackson, a Selena, a la abuelita, al otro, al que se perdió. Otros han ido al cielo. Sí, porque entonces sacan las palabras de Pablo fuera de contexto, que dice que fue al tercer cielo. Pero oye, en esa visión que vio Pablo, no es que Pablo está diciendo que él entró con su cuerpo allá arriba al cielo. Fíjese que fue tanta la cosa que dice, yo no sé cómo fue que el Señor me llevó a ver aquello, o a darme lo que me dio. Si en el cuerpo, fuera del cuerpo, yo no sé. Y aparte se le dio un aguijón para que no pudiera decir nada de lo que el Señor le reveló. Ahora muchos dicen que van allá, han ido allá y vienen acá a contar para que la gente se conviertan, que vi a mi abuelita que quiso que yo esto, como, mire, haciendo lo que hizo este señor aquí, el joven rico. Vete allá y predícale a mis hermanos, déjame ir allá a decirle, o manda a Lázaro para que le digan. No, señor, eso no funciona así. Eso está en contra de la palabra de Dios. Pero bueno, después de nosotros ir al encuentro del Señor en esa nube, vamos a bajar de ahí con Jesús a la nueva Jerusalén, que estará situada en la tierra nueva y no en el cielo. Escuche, usted busca allí Apocalipsis y dice de que cuando Jesucristo vino para establecer su trono, pues en la tierra esta que existe ahora no se halló lugar para ellos, ni para el trono ni para Jesús. No, tuvieron que ponerlo en la nueva tierra. De hecho, ahí es donde dice Juan que el Señor le mostró allí la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, ese lugar que dijo allí Jesús en Juan 14, del 1 al 4, que fue a preparar. Bueno, pues ese lugar no se va a quedar en el cielo.
ese lugar baja a la nueva tierra y allí es donde vamos a morar. Es antibíblico decir de que nosotros vamos al cielo a morar allá. Eso es antibíblico, no hay Biblia para mostrar eso. Y eso de que Jesús viene a buscarnos para llevarnos al cielo por 7 años. No nos dice Pablo que cuando vayamos a las nubes no vamos por 7 años al cielo. No, de ahí en adelante vamos a estar para siempre con el Señor. Pero bueno, para eso tienes que oír el mensaje del arrebatamiento. En realidad se titula "Pasará la iglesia por la gran tribulación". Ahí te explico todas estas cosas con lujo de detalle. Pero bueno, para concluir, te voy a enseñar un pasaje que, a pesar que está en el Antiguo Testamento, para demostrarte, mira, la palabra hebrea Seol es el mismo lugar que está en el centro de la tierra donde van las almas de los muertos, y de ninguna manera quiere decir sepulcro. Te lo voy a demostrar. Pues esta palabra Seol es la misma que se usa en el Nuevo Testamento, Hades, que quiere decir lo mismo. Lo que pasa es que una está escrita en hebreo y la otra en griego. Pero bueno, mira, Génesis 37-35, y con esto vamos a terminar. Jacob dice aquí: descenderé enlutado a mi hijo José hasta el Seol. Pero para que usted comprenda que Seol o Hades no quiere decir sepulcro, pues automáticamente, si ya usted conoce la historia de José, para Jacob pensaba que José había sido devorado por una bestia, según lo que le dijeron los hermanos de José, o sea, los hijos de Jacob. De modo que para Jacob sabía que José no estaba enterrado en un sepulcro, pero él sabía que cuando él muriera, él iba a ser reunido con su hijo en el Seol, su alma. No estaba hablando del cuerpo. Obviamente el cuerpo él sabía, o la idea de él, según lo que le contaron sus hijos, sus otros hijos, que se lo había comido una bestia. Él no está hablando del sepulcro, está hablando del Seol, donde fue el alma de José. Obviamente, pues estamos viendo que no se está refiriendo al sepulcro, sino a ese lugar que está en el centro de la tierra donde van las almas a morir. ¿Cuántos entienden? Bueno, yo creo, escucha bien aquí, vamos a terminar con esto, y yo creo que esto es suficiente. Y déjeme decirle, usted va a ir al internet, donde quiera que usted vaya, y usted no va a encontrar, porque una vez un hermano me quiso dar a entender de que a veces muchas personas pues van al internet y cogen estudios, porque estábamos tratando un tema, el tema de la venida del Señor. Y bueno, como el hermano fue enseñado de esa manera, pues entonces, como él escuchó lo que yo traje, pues para él, él dijo, no, esto es seguro que el hermano fue al internet y se puso a estar allí diciendo lo que dicen mucho por el internet. Pero bueno, si te fijas con todos los estudios que yo traigo, los puedes buscar donde tú quieras, porque son sacados directamente de la palabra del Señor. Y este es otro de ellos. No vas a encontrar nada en el internet que te hable de estas cosas que te he hablado. No. Y vuelvo y te repito, no es que yo quiera darme golpe de pecho. Esto fue sacado de la palabra del Señor. Ahí está. Lo que pasa es que yo he aprendido a interpretarla correctamente, cosa que ustedes no saben. Y no se me pongan allí un poquito problemático cuando digo que ustedes no saben. No les estoy diciendo bruto. No, al contrario, los estoy instando a que ustedes dejen de oír la tradición, de ustedes dejen de oír la doctrina de hombre y empiecen a escudriñar la palabra del Señor, para que entonces ustedes conozcan la verdad y la verdad los haga libres. No libres de ser salvos, ya ustedes son salvos, pero libres de estar enseñando algo que no está de acuerdo a la palabra del Señor. Bueno, nuevamente este es el pastor Lázaro González,
deseo que ustedes estudien, oigan y estudien este mensaje para que el Señor les hable a través de su poderosa palabra. Recuérdese, es de él, no es mía. Y bueno, será hasta el próximo estudio. Gracias y paz sean a sus vidas.